Dios les bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Mi nombre es Hugo Cárdenas, pastor de la Iglesia Cristiana Natanael, y estamos de nuevo cubriendo a nuestro hermano Benji. Él aún está de vacaciones, pero hoy estamos nosotros aquí y con la lección número 20 del expositor. Y antes de iniciar vamos a orar al Señor para que nos dé nuestro Dios la sabiduría, inteligencia, el entendimiento para poder discernir y digerir su palabra bendita. Oremos todos. Oh Hijo de Dios, Cristo Jesús, bendito es usted, Señor, y no hay nadie como usted. La honra y la gloria es suya y solo suya, mi Señor. Estamos aquí listos, Señor, para aprender de usted, su enseñanza, este estudio, Señor. Bendiga a cada uno de aquellos que se conecta, Señor, que lo ve. Bendígalo, porque es palabra suya. Y bendiga toda la casa de aquel que se conecta, que nos ve en las redes sociales y aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, vamos a estar aquí, y mis amigos, con la lección número 20. Esta lección se titula Un mártir lleno del Espíritu Santo. Un mártir lleno del Espíritu Santo. Y hay unos objetivos en la clase. Hay 3 objetivos. El primero es comprender lo que pasa en el momento de la muerte de un mártir. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Hay otro, el número 2, despertar un vivo deseo de ser fieles a Cristo hasta la muerte. Y un tercer objetivo, cobrar valor para hablar del Señor aún frente a amenazas de muerte. Gloria a Dios. Estos son los 3 objetivos de la clase de hoy y vamos a comenzar. Un mártir del Espíritu Santo. Esteban fue el primer mártir de la iglesia en Jerusalén. Nuestro hermano Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Fue uno de los 7 diáconos escogidos para ayudar a la comunidad. El servicio social estaba en conflicto con la palabra de Dios. Fíjese, la iglesia hacía un servicio a la comunidad y entró un conflicto entre la enseñanza de la palabra de Dios y el servicio a la comunidad. El servicio a la comunidad le quitaba importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. Claro, le quitaba importancia. Debemos de tener mucho cuidado en esto, porque ser una institución benéfica y de servicio comunitario y no una iglesia de Jesucristo, hay que tener mucho cuidado, porque nos podemos convertir en una institución benéfica de servicio comunitario y nos podemos alejar de lo que es la iglesia de Jesucristo. Muchas congregaciones hoy día se esmeran más por el servicio comunitario. Hay que hacer servicio comunitario, eso es bueno, pero que no vaya en detrimento de la palabra de Dios. Que la enseñanza de la palabra de Dios no mengue. Mucho cuidado. La fe y la llenura del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver estas 2 cosas, la fe y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba a cargo de todo en la iglesia en este tiempo. Como hoy en día, las iglesias del Señor, el Espíritu Santo está a cargo de todo. Hasta para servir en las mesas, imagínense, hasta para servir en las mesas del servicio comunitario, debían de hacerlo aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Para poder servir a las mesas, aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo debían de hacerlo. Mire en Hechos 6:5.
tenemos en Hechos 6:5, dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban fue uno de los 7 que administraba la ayuda a los pobres en la comunidad cristiana. Él fue uno de los 7 escogidos. La fe. ¿Y qué es la fe aquí entonces? Creer en Cristo Jesús, creer en la palabra de Dios. Así de fácil la fe. Esteban era un cristiano dedicado a la oración. Él mantenía esa comunicación con Dios. Creía en Cristo Jesús. Y en su diario vivir, él vivía su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Esteban, lo que él leía en la palabra de Dios, lo que el Espíritu le declaraba, él vivía su vida de acuerdo a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos cómo debemos conducir nuestras vidas, nuestro diario vivir. Y si nosotros vivimos nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, esté seguro que vamos a agradar a Dios. Aleluya. La fe es un don de Dios y es una virtud del creyente. Eso es la fe. Es un don de Dios y una virtud del creyente. El don. ¿Por qué es un don de Dios? La fe. Porque es Dios quien hace disponible la palabra de Dios. La palabra de Dios es de Él. Es un don de Dios y Él la pone disponible a nosotros. Virtud del creyente. ¿Por qué la fe es la virtud del creyente? Porque es una virtud del creyente la fe. Porque durante su diario vivir, usted decide poner su confianza en la palabra de Dios. Usted obedece lo que Dios dice en su palabra. Entonces es una virtud del creyente, porque si obedece la palabra de Dios y vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, usted va a tener fe. Va a tener fe. Es una virtud. Pero si usted desea vivir su vida lejos de las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, entonces ya no es una virtud. Gloria a Cristo Jesús. El creyente decide poner la palabra de Dios primero, a pesar de los afanes de la vida diaria. El creyente decide. Pero ninguno de ellos, por ejemplo, cuando ninguna persona que se dedica completamente a los afanes de la vida, ninguno de ellos va a obedecer la palabra de Dios porque le va a menguar, le va a restar importancia. Tal vez se tire más a la ayuda comunitaria, al servicio comunitario. Pero lo que es la palabra de Dios, si la mengua, entonces la fe va a ser bien poca. La palabra de Dios dice, sin fe no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Sin fe. No puedes ser lleno del Espíritu Santo sin fe. Para que tú estés lleno del Espíritu Santo, tienes que tener fe. Y para desarrollar esta fe, tú tienes que vivir tu vida basado en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Gloria a Cristo Jesús. Y si no tienes fe, no agradas a Dios. Sin la llenura del Espíritu Santo, no vas a servir, no vas a servir ni para el servicio comunitario. ¿Ve? Lo importante de la palabra de Dios. Tú te llenas de la palabra de Dios, le das prioridad, más importancia a la palabra de Dios. Entonces tú vas a ser capaz de servir a la comunidad. Gloria a Dios.
Yo creo que es el momento de aclarar entre el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque son dos cosas diferentes. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez cuando aceptamos a Cristo, una sola vez. Ahí dice en Efesios 1:13, tenemos la palabra de Dios, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando aceptas a Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios en ese momento. La llenura del Espíritu Santo se logra viviendo una vida consagrada, santa y útil al Señor. Tú vives una vida consagrada, una vida útil y santa, útil a Dios, entonces te trae llenura del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. La llenura puede vaciarse en algún momento. Esto puede ocurrir por un sinnúmero de razones, mis hermanos. Pero no todo el que recibe el bautismo en el Espíritu Santo permanece lleno del Espíritu Santo. Porque puede vaciarse la llenura. Puede ser que su diario vivir mengue en cuanto a la palabra de Dios en algún tiempo. Entonces la llenura no va a estar al tope. Pero usted puede llenarse del Espíritu Santo cuando incluye más de la palabra de Dios en su vida. Gloria a Dios. Ahora le voy a pedir a mi hermana Alba que nos lea Hechos 6:8. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya. Aquí vamos a ver la gracia y el poder de Dios trabajando. La gracia y el poder de Dios. La gracia y el poder de Esteban venía del Espíritu Santo que estaba en él. Dice que Esteban lleno de gracia y de poder. ¿De dónde venía esta gracia y ese poder? Del Espíritu Santo en él. Por esta razón es que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por eso. Porque todo venía de Dios. Cuando Esteban aceptó a Cristo y se consagró a vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios, él empezó a hacer milagros. El Espíritu Santo a través de Esteban empezó a hacer milagros. Aleluya, en el pueblo. Dice, grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Usted quiere que Cristo Jesús lo use para hacer prodigios y señales? Busque la llenura del Espíritu Santo. Búsquela. Debemos buscarla. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Escucha la palabra de Dios. Escúchala. Obedece lo que escuchas y lees. Porque tú la puedes escuchar, pero tienes que ponerla en práctica como Esteban. Tienes que vivirla. Aquello que escuchas, aquello que lees de la palabra de Dios, hazlo parte de tu vida. Practícalo, vívelo. Y comunícate con Dios a través de la oración. Esa es la comunicación. No te llenes de videos mundanos en las redes sociales. No te llenes de eso. Llénate de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y Dios te va a usar para hacer prodigios, para hacer señales entre el pueblo. Y vas a ser útil a Dios. Aleluya. Aquí en esta iglesia, la primera iglesia,
el problema del servicio comunitario y la enseñanza de la palabra de Dios entró en conflicto. Pero el Espíritu Santo solucionó este problema. Solucionó este problema. En el servicio comunitario, las viudas griegas eran discriminadas en la ayuda que se administraba. Las viudas griegas. Se daba más tiempo al servicio comunitario que a la enseñanza de la palabra de Dios. Recuerde que eran miles y miles de personas, parte de la iglesia, y había que ayudarles. Entonces, en ese afán de ayudar, las viudas griegas se discriminaban. Y los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, mire cómo dicen en Hechos 6:2. En Hechos 6:2 dicen los apóstoles: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ve cómo Dios soluciona el problema del servicio comunitario? Los apóstoles, dirigidos por el Espíritu Santo, dicen: no es justo que dejemos de enseñar la palabra de Dios por servir a las mesas. Y fue el Espíritu Santo quien trajo la solución a este problema. Cuando hay problema en su congregación, deje y permita que el Espíritu Santo lo solucione. Es la mejor solución. Y en Hechos 6:3, vemos cómo, aquí dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Oiga, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Para servir a las mesas, había que estar lleno del Espíritu Santo. Usted lo puede ver como una actividad poca, algo sencillo, algo sin valor, servir en las mesas, comida, ayuda. Pero no es poco para Dios. Estos siervos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. La elección de estos 7 diáconos produjo buenos resultados. Porque cuando Dios se mete en el asunto, el problema se soluciona. Hay 3 resultados buenos que ocurrieron al escoger estos diáconos. Mira el primero. La palabra de Dios se enseñó y predicó con mayor denuedo y eficacia. Una vez que se escogieron estos 7 diáconos, Esteban, uno de ellos, lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios se enseñó y predicó con mayor denuedo y eficacia. La palabra denuedo en la Real Academia Española quiere decir brío, valor, coraje, valentía, intrepidez, arrojo y osadía. O sea, que la palabra de Dios se predicó con brío, con valor, con coraje, con valentía, con intrepidez, con arrojo y osadía. Ese fue el resultado en el número 1. Número 2, hubo un aumento en el número de predicadores. Como había más enseñanza en la palabra de Dios, se aumentó el número de predicadores y maestros. Aumentó. Número 3, la conversión de sacerdotes de la iglesia de Jesucristo. O sea que a la iglesia de Jesucristo se convirtieron sacerdotes. Mire cómo dice el verso 7, Hechos 6:7. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Óigame. Este fue un gran milagro. Esta fue una gran victoria. Porque en la lección 18, hace un par de semanas, el hermano Benji nos enseñó cómo los sacerdotes, los líderes religiosos, eran enemigos acérrimos de Jesús. Oigan, enemigos acérrimos de Jesús estos sacerdotes. Pero ahora,
con enseñanza de la palabra de Dios en aumento, muchos de ellos se estaban convirtiendo, aceptando a Cristo. Ese es un milagro, esa es una victoria. Gloria a Cristo. Eso es lo que debemos buscar nosotros. Enseñar la palabra de Dios, se va a aumentar el número de predicadores, de los que enseñan, de maestros. Y todos aquellos que en algún momento que rechazaban al Señor, van a aceptar a Cristo y ser miembros de la iglesia de Jesucristo. ¡Qué victoria! Gloria a Dios, aleluya. Dice en Hechos 6:7, el número de los discípulos se multiplicaba. Como la palabra de Dios se predicó con brío, con valor, con coraje, con valentía, con intrepidez, con arrojo y osadía. El número de los discípulos se multiplicaba, dice en Hechos 6:7. Pienso que muchos de estos sacerdotes, mis hermanos, ya como miembros de la iglesia de Jesucristo, se convirtieron en maestros, muchos de ellos. Y fueron maestros y predicadores de la palabra de Dios. Muchos de estos sacerdotes en Israel, que eran enemigos acérrimos a Jesús cuando Jesús estaba físicamente en la tierra, ahí, muchos de ellos se convirtieron en predicadores y maestros de la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Aleluya. Este aumento en el número de discípulos y que los sacerdotes se convertían a Cristo, lo encontramos en el mismo verso bíblico de Hechos 6:7. Y no deja duda que muchos de estos fueron usados para la honra y gloria de Cristo Jesús. Porque están en el mismo verso, esto, en Hechos 6:7. Y el apóstol Pablo fue uno de esos grandes talentos que aceptó a Cristo. El apóstol Pablo fue uno de esos sacerdotes, el fariseo, maestro de la ley, que aceptó a Cristo con esa campaña de la enseñanza de la palabra de Dios en aumento. Gloria a Cristo Jesús. Mi hermana Alba me lee Hechos 6, 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aleluya. La sabiduría viene de lo alto, de Dios, del Altísimo. Dios es quien da la sabiduría. La sabiduría de Esteban le fue dada por Dios y no hay duda. Por esta razón, Esteban ganó el debate contra los estudiosos que le trajeron de otros países. Le trajeron unos profesionales, unos sabiondos, diría mi hermano Benji. Miren Hechos 6:10, dice, no podían resistir a la sabiduría. O sea que la sabiduría de Esteban podía más que la de estos profesionales que trajeron de diferentes países, de Cirene, esto es la parte de Libia, Alejandría, allí por Egipto, y Cilicia es parte allá de Turquía, en el sur de Turquía. De varios países trajeron esta gente, gloria a Dios. Y aquí vemos que la oposición del evangelio no solo venía de Israel, ya ahora venía de otros países. Por eso trajeron estos profesionales de ahí, de otros países. La palabra libertos, dice, porque encontramos la palabra libertos aquí, la encontramos en el verso 9, libertos. Muchos de estos eran judíos esclavos en Roma, muchos de ellos eran judíos esclavos en Roma, pero Roma los liberó. Hoy día sería
los deportó. Roma los deportó a estos judíos por Tiberio, el emperador Tiberio, en el año 20 después de Cristo. Estos judíos, ya libres, se fueron a vivir a otros países, a Cilicia, que es el sur de Turquía, y a África, que es Cirene, que es Libia hoy día, y Alejandría, que está en Egipto. Los deportó Roma, los deporta Tiberio y van a parar a otros países, y allá ellos se congregaban de alguna manera en el judaísmo, y ahora eran a ellos que le hacían frente a Esteban. Pero no pudieron resistir a la sabiduría de Esteban, porque ya estaba profetizado. Mire cómo dice Lucas 21:15. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Todo aquel que se opone a Cristo Jesús, al evangelio de Cristo Jesús, a la iglesia de Cristo Jesús, no va a poder resistir la sabiduría que viene de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Cuando hablas palabra de Dios, nadie te podrá resistir. No, tú siempre vas a ganar, porque llevas palabra del Altísimo, del Dios grande y poderoso. Y ya no vives tú, sino que es Cristo que vive en ti. Y cuando tú hablas, es el Espíritu Santo, el Dios grande y poderoso que habla a través de ti. Busca la llenura del Espíritu Santo. El verso 11, mi hermana Alba me lo lee. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aleluya. Mire, esta es la treta del enemigo. Cuando no puede ganar el debate legalmente, con sabiduría, echa mano a la trampa. Y aquí con injurias, mentiras y ataque físico contra Esteban. No pudieron resistir a Esteban, entonces lo atacan físicamente. Cuando el enemigo no te puede vencer con la razón, porque Dios siempre tiene la razón, utiliza la corrupción, la fuerza bruta y la violencia. Ese es el enemigo. Sobornaron a unos, dice la palabra de Dios aquí en el verso 11. Dice, sobornaron a unos. Eso quiere decir que pagaron a unas personas para que sirvieran como testigos falsos contra Esteban. Perdieron el juicio contra Esteban, perdieron el debate, no pudieron resistir a la sabiduría de Esteban y ahora ¿qué echan mano? A la injuria, a la mentira, al ataque físico contra el siervo de Dios. Eso es lo que hace el diablo. En Hechos 6:11 acusan a Esteban de hablar contra Moisés. Y en Hechos 6:13 agregan estos dos elementos sagrados para los judíos, la ley y el templo. La ley y el templo. En Hechos 6:13 le agregan más. Dice que Esteban habló mal de la ley y del templo. Y en el verso 6:11 dice que habló mal de Moisés. Eso, tocar cualquiera de esos temas, que alguien testificara que usted habló mal de cualquiera de esos tres, era pena de muerte. No hay evidencia bíblica que Esteban habló mal de Moisés, de la ley y del templo. No la hay. Por eso recurrieron a los testigos falsos. Les pagaron para que testificaran y hablaran mentiras. ¿Y por qué mintieron, dice usted? ¿Por qué mintieron estos? En Hechos 6:12 está la respuesta. Dice, soliviantaron al pueblo. Soliviantaron al pueblo, por eso mintieron. La palabra soliviantar
en la Academia Real Española quiere decir lo siguiente: mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar alguna actitud rebelde u hostil. Mueven el ánimo de las personas para producir una actitud rebelde y hostil. Con mentiras movieron el ánimo de la población para que se rebelaran contra Esteban. El 6:15, mi hermana, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí podemos ver que la paz de Dios sobrepasa al dolor. La paz de Dios. La gloria de Dios se manifestó en Esteban. La gloria de Dios se manifestó en Esteban. Esteban es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Así como Cristo se transfiguró en aquel monte, vieron su rostro como el rostro de un ángel, dice el verso 15. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Así como Cristo fue acusado con mentiras, así como Cristo no mostró miedo ni odio. Esteban no mostró miedo ni mostró odio. Por eso Esteban es un tipo de Cristo. Yo pienso que Esteban recordaba las palabras de Jesús en Mateo 10:28, donde dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28. Esteban no les tenía miedo, porque la paz de Dios sobrepasa el dolor. Gloria a Dios. ¿Y qué hace Esteban? Hace una denuncia valiente. Les dice la verdad a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos y a todos aquellos maestros profesionales que habían traído de África, de Asia, del sur de Turquía y de Egipto. A todos ellos les dice la verdad. Es una verdad valiente, es una denuncia valiente. No anduvo con paños tibios, no anduvo siendo suave, solo les dijo la verdad. Y la verdad hay que decirla, mis hermanos. Y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, si le va a doler, que le duela, es palabra de Dios. Esteban aquí usó la palabra de Dios. Los siervos de Dios que tenemos que denunciar el pecado. No podemos cubrir el pecado. Porque aprendimos que cuando hay mentira, la iglesia no crece. Tiene que haber limpieza. Y el Señor va a limpiar la congregación. Entonces hay crecimiento, hay llenura del Espíritu Santo, hay prodigios, hay milagros, hay paz, hay amor. Gloria a Cristo Jesús. En Hechos 7, del verso 51 al 55, encontramos en el 51 al 55, que Esteban denuncia 4 pecados del pueblo de Israel. 4 pecados. Él hace una denuncia de los pecados que tiene el pueblo. En el primero le dice: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Aquí es en el Hechos 7:51. Le dice: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esto es el rechazo a la resistencia a la palabra de Dios. Ellos rechazaban, resistían a la palabra de Dios, entonces los convierte duro de cerviz. No se humillan ante Dios, sino que son orgullosos y vanagloriosos. Ese es duro de cerviz. El número 2, la acusación número 2, Esteban les dice asesinos.
No les dijo una palabrita pequeña, no. Les dijo lo que son. Asesinos, les dijo Esteban. Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. En Hechos 7:52 encontramos eso. Asesinos. Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Mataron a los profetas del Antiguo Testamento, le dice Esteban, que anunciaron la primera venida de Cristo a este mundo. Son asesinos. Pero Esteban no se quedaba ahí. La acusación número 3 que les hace Esteban le dice, entregadores y matadores de Jesús. Les dice en Hechos 7:52. Les dice, entregadores y matadores de Jesús. Entregaste a Jesús a Pilato, tú lo mataste. Gloria a Cristo. Y el pecado número 4 que les menciona Esteban es hipócritas y transgresores. Porque recibiste la ley, dice en Hechos 7:53. Recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La misma ley que te enseñó, la misma ley que me acusás que yo no la guardé, tú no la habías guardado. Eres un hipócrita, eres un transgresor y me estás acusando a mí. ¿Ve? No crea que le gustó esa acusación. No. Ya se imagina. Vemos una muerte tranquila en Esteban. Yo le voy a pedir a mi hermana que me lee el verso 7, Hechos capítulo 7, versos 57 al 60, mi hermana. Amén. Léame todos los versos. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Esta es la historia de la muerte victoriosa de aquellos que le sirven a Dios. Todo aquel que le ha servido a Dios y ha muerto en el Señor es una muerte victoriosa. Es una muerte tranquila. No importa la violencia que está alrededor, para el mártir, para el cristiano que es sujeto a estas muertes, es una muerte tranquila. Es lo que asegura el Señor. Todo aquel que ha muerto en el Señor, todo aquel que muere en el Señor, ve a Dios. Ve a Dios. Mire cómo dice en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Puesto los ojos, dice, lleno del Espíritu Santo. Lo estaban apedrando, pero vio a la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Minutos antes de ser apedrado, Esteban declara lo siguiente. Minutos antes declara lo siguiente, y está en Hechos 7:56. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aleluya. En Esteban había paz y tranquilidad minutos antes de morir. Había paz y tranquilidad en minutos antes de morir. ¿Y quién trajo esta paz y tranquilidad a Esteban? Cristo Jesús. Minutos antes de morir. Esteban estaba viendo a Dios. Su mirada
estaba fija en Dios, no en aquellos atribulados que estaban a punto de matarle. No, su mirada permaneció en Dios y él estaba viendo a Dios. Aleluya. El caos y la desesperación no estaba en Esteban, no. Estaba en sus enemigos, en aquellos. Ahí estaba el caos y la desesperación. Mire cómo dice Hechos 7:57. Ahí en el expositor dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos. Esteban los está acusando y ellos están, no queremos escuchar la verdad. ¿Conoce usted a alguno así? ¿Sí? Cuando usted les habla la verdad, se le van, no quieren escuchar, se tapan los oídos. No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren escuchar las fallas que ellos tienen para que las corrijan. Gloria a Cristo Jesús. En Hechos 7:59 vemos que un gran predicador y siervo de Dios estaba siendo asesinado. Un gran predicador, un gran siervo de Dios, Esteban, estaba siendo asesinado. En el verso 59. Dice, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero ya Dios estaba preparado con otro gran predicador y misionero. Estaban matando a Esteban y ya Dios tenía el que lo iba a reemplazar. Porque así es nuestro Dios. Él tiene la persona ideal quien te va a reemplazar si en caso que tú ya no puedas seguir con el mensaje del Señor. Gloria a Dios. En Hechos 7:58 podemos ver que había ordenado la muerte de Esteban, este predicador, este misionero que Dios estaba preparando. Él mismo había ordenado la muerte de Esteban. Dice en el verso 58, un joven que se llamaba Saulo. Gloria a Dios, aleluya. El que ordenó la muerte de Esteban, a ese mismo Cristo Jesús lo estaba escogiendo para que lo reemplazara. Eso solo lo hace nuestro Dios. Y este no es nada más ni menos, mis hermanos y mis amigos, que el gran apóstol Pablo. Él ordenó la muerte de Esteban. Por eso le trajeron la ropa de Esteban a sus pies. Como quien dice, hecho está. Lo que tú pediste, lo que tú ordenaste, ya lo hicimos. Pero no se estaba dando cuenta este joven, que él iba a reemplazar a este gran mártir, a Esteban. Y que el poder de Dios se iba a manifestar con grandeza en él. Gloria a Cristo Jesús. El hermano Benji estará con nosotros en la próxima clase. Él estará con nosotros. El hermano Benji, él se identifica con el doctor Lucas, del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, el Señor unió a Pablo y a Lucas, los juntó. Y fueron grandes misioneros, ellos, en la palabra de Dios. Grandes siervos de Dios, un doctor y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue a las mejores escuelas de aquel tiempo. Hoy día, él fue un gran profesional, un científico. Unió al científico y al doctor, predicando y enseñando la palabra de Dios. Mire cómo es de bueno nuestro Dios. Él sabe juntar los recursos. Gloria a Cristo Jesús. Y por eso, hoy día, con humildad y sencillez de corazón, nosotros mismos le llevamos a usted la palabra de Dios y la enseñamos para que usted se mantenga lleno del Espíritu Santo y pueda hacer grandes prodigios y milagros en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que predicar la palabra así como Esteban.
dice que con denuedo. Esto quiere decir con brío, con valor, con coraje, con valentía, con intrepidez, con arrojo y osadía. Esta es la palabra de Dios. Así debemos enseñarla, así debemos predicarla. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Cristo Jesús. Voy a hacer una oración de salvación para todos aquellos que quieran aceptar a Cristo. Porque la salvación está al alcance de tu mano. Si usted ha estado con nosotros o va a estar con nosotros, usted puede aceptar a Cristo hoy, en este momento o después, cuando usted ve este video. No le haga un desliz todavía, porque le puede costar la vida eterna. Si usted quiere aceptar a Cristo, usted repita conmigo esta oración. Repita conmigo. Oh Hijo de Dios, Cristo Jesús. Señor, yo creo en usted, que usted es el Hijo de Dios. Yo creo que usted murió y resucitó al tercer día. Señor, yo creo que usted vive y reina para siempre y se sienta a la diestra del Padre en el cielo. Hijo de Dios, Cristo Jesús, perdone mis pecados, Señor. Perdone mis maldades. Borre mis rebeliones, Señor. Límpieme más y más, Señor, con su sangre preciosa. Señor, sélleme con su Santo Espíritu. Señor, entre en mi corazón. Guíe mi vida, Señor. Yo le entrego mi vida, la pongo en sus manos. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero esa vida eterna que usted nos da. Señor, deme el Espíritu Santo. Lo deseo en mí, para que me dirija, me guíe a toda buena obra, para andar en santidad. Porque yo quiero vivir todos los días de mi vida para Jehová. Señor Cristo Jesús, Hijo de Dios, saque todo lo inmundo, lo que es abominación a Jehová que hay en mí, sáquelo, Señor, échalo afuera. No lo necesito, solo necesito al Espíritu Santo. Enséñeme a estudiar su palabra bendita. Quiero, Señor, llenarme del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Si habéis hecho esa oración, eres salvo. Eres hijo o hija de Dios. Busca una congregación, un lugar donde te enseñen palabra de Dios. Consiga una Biblia. Empieza a leerla. Empieza por Mateo, capítulo 5, los evangelios. Desde ahí, cuando comienzas en Mateo, el Señor te va a llevar, el Espíritu Santo te va a llevar a otras áreas de la Biblia, a otros libros que se aplican a tu vida, a la vida tuya. Deja que el Espíritu Santo te guíe y Él te va a llevar a aquellos versos, a aquellos libros de la Biblia que son para ti, que te garantizan tu santidad. Gloria a Cristo Jesús. No hagas un desliz todavía. Recibe la bendición de Dios. Porque así como Dios bendijo al pueblo de Israel, de esa misma manera, Dios te va a bendecir ahora. Recibe la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Recibe la bendición de Dios. Gloria a Dios. Ahora le voy a pedir a mi esposa, nuestra hermana Alba, que diga unas palabras de despedida. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermosa clase, ¿verdad? Que Dios nos ha traído y que sea de beneficio en nuestras vidas y que el Señor me les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Y aquí está nuestro hermano Marcelus, mi hijo Marcelus, el técnico. Dios te bendiga. Y también tenemos a mi hijo Arturo también, Dios te bendiga. otro técnico que nos está ayudando para la honra y gloria de Cristo Jesús. Y como dice el hermano Benji, aquellos que creemos en el Señor Jesús y que le amamos, decimos, Maranata, el Señor viene pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, aleluya.